Buen día, su servidor Eder Ramírez Galindo, estudiante del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México, agradezco la oportunidad para presentarme en estos coloquios de Derecho Animal con el tema La tutela judicial efectiva del principio constitucional implícito de protección a los demás animales en la Constitución mexicana, estudio comparado y propuestas. El tema que se abordará es parte del proyecto de investigación para la tesis doctoral que se presentará en el posgrado que curso. La investigación a la que he hecho alusión tiene como objetivo general identificar los mecanismos procesales constitucionales en México que garanticen a los animales el acceso a la justicia, virtud de que su protección es un principio constitucional implícito en nuestra Carta Magna. Estos argumentos surgen de la sentencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 163-2018. El objetivo planteado será determinado a través de un proceso comparativo a nivel procesal constitucional entre México y América Latina, a partir de los procesos jurisdiccionales efectivos que han permitido la protección de los demás animales desde 2015 a 2023. Para ello, se identificarán cuáles son las garantías constitucionales que han resultado idóneas, eficaces, cuáles han sido los argumentos teórico-jurídicos con los que se han sustentado las sentencias favorables para la protección de los animales y cuál es el contexto normativo imperante al momento de resolver. Se parte de la premisa en que el amparo y las acciones colectivas en México son los mecanismos procesales constitucionales idóneos para garantizar la tutela judicial efectiva en la protección de los demás animales, como un principio constitucional implícito. El juicio de amparo se vislumbra como la garantía constitucional factible para proteger a los demás animales en su aspecto individual. Y por su parte, las acciones colectivas son ese mecanismo jurídico procesal constitucional que permitirán la protección de los demás animales en cuanto colectividad. Con estas acciones, con este amparo, se pretenden resolver la ausencia de mecanismos jurídico-procesales que protejan a los demás animales de manera directa cuando los intereses de estos se vean afectados. Ello con independencia de que el marco normativo los considere como sujetos de derecho o no, pues la protección de los demás animales es un principio constitucional implícito, tal como lo hemos venido sosteniendo. Actualmente, el derecho no se puede considerar únicamente como ese conjunto de normas o preceptos imperativo-atributivos que imponen deberes y conceden facultades a las personas con el objeto de regular sus relaciones o de estas con el Estado. Las normas y los mecanismos procesales jurisdiccionales requieren adecuarse a los nuevos paradigmas, y uno de esos paradigmas es precisamente la protección jurídica de los demás animales por el valor inherente que tienen. Existen argumentos y teorías epistémicas suficientes para aseverar que todo ser sintiente es digno de consideración moral y jurídica, y pese a que en la mayoría de los ordenamientos civiles de los estados-nación se consideran como cosas a los demás animales, el tratamiento jurídico para con aquellos ha mejorado. El derecho sancionador reprocha actos llevados a cabo por el ser humano en contra de los demás animales en acciones tales como el maltrato, la crueldad o la tortura animal. Y acorde a la conducta que se despliegue, el ser humano puede ser sancionado de manera pecuniaria o incluso con pena privativa de la libertad. Estos cambios jurídicos, si bien han traído aparejados una protección indirecta a los demás animales, el fin último no fue esa protección. El que se reprochen las conductas como el maltrato, el trato violento o la crueldad hacia los demás animales no es por protegerlos, como he dicho, mucho menos es porque se reconozca algún valor inherente hacia ellos mismos. No, se reprochen esas conductas o se han reprochado esas conductas porque éstas se oponen al deber del ser humano hacia sí mismo. La crueldad ocasionada o desplegada frente a los demás animales supone
un riesgo de cometer actos crueles en contra de los seres humanos. Es por eso que se ha protegido. Sin embargo, este proteccionismo indirecto a los demás animales, aunque útil, ya no resulta suficiente. Ni los argumentos teóricos bajo los que se soportan estas consideraciones tienen aplicación. Es por ello que resulta pertinente adoptar una postura teórica jurídica que reconozca el valor inherente de los animales, ya sea para positivar derechos de los demás animales o para legitimar su acceso a la justicia, aunque sea por interpósita persona. Será precisamente en este último tema en que la investigación se abocará, encontrar esos mecanismos jurídico-procesales constitucionales que reconozcan la protección de los animales y que se legitime su acceso a la justicia a través de terceros. En México tenemos algunas sentencias relevantes en la materia que permiten considerar la posibilidad de protección jurisdiccional constitucional a los demás animales, cuyos argumentos y consideraciones se deberán estudiar a la luz de las sentencias emitidas en Latinoamérica, para identificar en esos casos, en esas sentencias favorables para los animales en América Latina, encontrar esas similitudes argumentativas, esas diferencias y esas oportunidades. Las sentencias a nivel nacional que fungen como punto de partida son las emitidas dentro de los amparos en revisión 163-2018, 610-2019, 80-2022, y de las cuales se rescatan diversas consideraciones. De la primera podemos obtener que el derecho a la cultura no contempla actos crueles. Por tanto, el derecho a la cultura de un ser humano no ampara tortura en contra de los animales. También que la protección a los animales conlleva la protección a una sustantividad jurídica, y aunque no se refiere a los animales como sujetos de derecho, se señala que su protección constituye un principio constitucional implícito. En la segunda sentencia podemos advertir que las actividades humanas tienen repercusiones interespecie, es decir, entre el ser humano y las demás especies, lo que sujeta al ser humano a una posición de armonía a las otras especies vivientes, virtud de que existe una responsabilidad moral del hombre como principal motor del destino de las demás especies. De la última sentencia se obtiene que la participación cultural no puede ser usada para destruir otros derechos. Su ejercicio debe ser armónico con los demás derechos reconocidos. Los demás animales son seres vivos individuales capaces de experimentar miedo, sufrimiento y dolor. Y si bien existen diferencias básicas entre humanos y los demás animales, se reconoce la existencia de intereses básicos comparables entre unos y otros. Por tanto, la necesidad de salvaguardar ciertos derechos animales. Esto metafóricamente hablando. Con las sentencias mencionadas se advierten diversos términos que pertenecen a diversas corrientes filosóficas como el especismo, el antropocentrismo, el bienestarismo. No se advierte una postura clara, filosófica o teórica clara en estas resoluciones. Pero bueno, es de resaltar que en estos amparos los esfuerzos que han realizado los juzgadores es de reconocerse esa intención por la protección de los demás animales. Esto nos permite considerar que a nivel jurisdiccional en México es posible encontrar un mecanismo jurídico procesal para su protección. Finalmente terminaremos diciendo que al ser la protección de los demás animales un principio constitucional implícito, el Estado tiene el deber de garantizar una protección jurídica procesal constitucional para con ellos, en virtud de que existe un reconocimiento implícito constitucional que vela por la erradicación de cualquier forma de crueldad animal. La sociedad exige esa protección animal. Es un tema
que aborda una preocupación universal emergente, por lo que la identificación de un mecanismo jurídico procesal que permita la protección de los demás animales es una cuestión impostergable. De ahí que se presenta este tema de investigación en el doctorado que curso y se les presenta este tema a su consideración. Muchas gracias.